Abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1. El tema que vamos a ver se llama Renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestro entendimiento. Romanos 12, 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos estado estudiando de qué manera podemos vivir la vida en el Espíritu y hemos visto principios muy importantes para poderla vivir. La semana pasada vimos acerca de que debemos de obedecer por amor y no por temor, ¿recuerdan? Eso vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver este tema, renovando nuestro entendimiento, y dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y esta frase, las misericordias de Dios, se refiere a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios hizo todo, lo ha hecho todo, y puesto que Él lo ha hecho todo, nosotros debemos de reaccionar de una forma correcta, ¿verdad? Debemos de entregarnos a Él por amor, y dice el versículo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. También hemos estudiado esta parte, que esta parte se refiere a la negación que nosotros debemos de tener, de negarnos a nosotros mismos y de rendir nuestra vida a Dios. Dice aquí que presentéis vuestros cuerpos. Esta palabra cuerpo en este versículo se refiere a todo lo que somos, no solamente la parte física, sino también a la parte emocional y espiritual. Y bueno, cuando habla acerca de sacrificios, pues podemos remontarnos al Antiguo Testamento, como desde Adán, ¿verdad? Se ofrecían animales que según el pecado cometido y según las posibilidades económicas, era lo que ofrecían. Y bueno, ya ahora en el Nuevo Testamento vemos el sacrificio de Jesús como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesús ya fue sacrificado, si ya hizo una obra completa, nosotros también tenemos que sacrificarnos. ¿Falta algo al sacrificio de Jesús? Bueno, la respuesta es que son dos sacrificios diferentes, ¿verdad? El sacrificio de Jesús es para pagar por nuestros pecados, y el sacrificio que nosotros tenemos que hacer no es para pagar un pecado, sino más bien esta palabra sacrificio se puede traducir también como ofrenda. Entonces nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios todos los días, y no a la manera de Jesús, sino de una manera en la que nos estamos ofreciendo a Dios, en la que estamos negándonos todos los días y debemos de presentarnos ante Dios, entonces como un sacrificio vivo. Dice, vamos a abrir Levítico capítulo 6. Este sacrificio que tenemos que hacer ante Dios debe de ser todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Levítico 6, versículo 13. Debe de ser de forma continua. Fíjese que dice aquí, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y esto habla de que, o apunta a que también nosotros, cuando nos sacrificamos ante Dios de una forma viva, tiene que ser de forma continua, ¿verdad? Diario. Si un día tú no te presentas ante Dios como un sacrificio vivo, pues ese día
sin lugar a dudas, pues tu vida no va a agradar mucho a Dios, ¿verdad? Porque vas a estar viviendo una vida en tus fuerzas. Así que el sacrificio debe de ser todos los días, de forma voluntaria. En el Antiguo Testamento, los animalitos pues los sacrificaban, tenían que morir. Y ahora nosotros, de una forma voluntaria, tenemos que sacrificarnos todos los días. Y bueno, pues no vamos a morir, ¿verdad? De una forma física, pero sí vamos a tener que negarnos todos los días a nosotros mismos. Sigue diciendo ahí Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida debe de ser ofrecida a Dios de una forma correcta, con una actitud correcta y deseando ser solo para Dios. Dice la Biblia santo. Esta palabra santo significa apartado, de uso exclusivo para Dios. No sé si les platiqué, creo que sí, de un hombre que va a una iglesia, de un hermano, no sé si sea hermano, la verdad, pero él se dedica a llevar gente de forma ilegal a Estados Unidos. Y diezma y ofrenda de eso. Entonces, ¿usted cree que está bien? ¿Está correcto? Pues no, ¿verdad? Entonces, de repente da sus ofrendas, su diezmo, 15, 20 mil pesos. Pero nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, en primer lugar debe ser de nosotros, pero en una forma santa. No podemos nosotros ofrecernos ante Dios de una forma equivocada, en pecado, de una forma en la que estemos sucios delante de Dios. Unos capítulos atrás, Romanos capítulo 6, versículo 12. Entonces nuestra vida, a fin de que sea agradable ante Dios, tiene que ser en santidad. Versículo 12, Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el sacrificio o la ofrenda que tenemos que hacer ante Dios somos nosotros mismos, pero con una vida en santidad, una vida consagrada. Ahora, si pensamos un poquito en la palabra santo o consagrado, pues la verdad es que es una palabra muy profunda. Y habla acerca de que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, sean solo para Dios, para uso exclusivo de Dios. Y bueno, no sé cómo está su vida, ¿verdad? Usted sabe cómo está su vida delante de Dios, pero todo nuestro ser tiene que ser para Dios. Versículo 19, Romanos 6, 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esta es la vida entonces que debemos de tener siempre, todos los días. No se tome sus vacaciones espirituales. O no tomemos, ¿verdad? Vacaciones espirituales. Ni 2 días, ni 3 días, no, todos los días son para Dios. Así que esta actitud es la que agrada al Señor. Si realmente quieres dejar el pecado, pues
Bueno, es necesario que te arrepientas, pero ese arrepentimiento tiene que verse reflejado con una vida diaria consagrada a Dios. Diaria, siendo una ofrenda agradable. Dice Romanos 12:1 que es vuestro culto racional. Otras versiones lo traducen: así es como se debe de adorar. Otra versión dice: esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Por qué? Porque venir a las reuniones, levantar las manos, inclusive puedes llorar, pero no es un llanto de adoración, quizás de remordimiento y ni siquiera de arrepentimiento. Entonces, ¿cuántas veces llegamos a ir a la iglesia y llorábamos, pero no cambiábamos? Entonces, es nuestra vida diaria. Entonces, por esto ya no vamos a llorar en la reunión. Pues si quieres llorar, llora, pues no hay problema, ¿verdad? Pero lo que realmente importa es tu vida diaria, cómo tú te conduces ante Dios, cómo es tu vida todos los días ante Dios. Así que esa es la verdadera adoración. ¿Y se podrá o no se podrá? Sí se puede, pero necesitamos negarnos. Vamos a ver dos pasajes en el Génesis, capítulo 5. Y bueno, Génesis, hermanos, pues en el libro en el Antiguo Testamento todavía no estaba la promesa vigente o más bien aplicable a todos los creyentes, que una vez arrepentidos el Espíritu Santo venía a nuestras vidas. Acordémonos que esto sucede ya a través de Jesucristo y después de Jesucristo. Sin embargo, pues las personas caminaban con Dios. Dice Génesis 5:22. Génesis 5:22. Y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Después que engendró a Matusalén, ¿cuántos años? 300 años. ¿Usted cuántos años lleva caminando con Dios? Pues hermano, años continuos, ¿verdad? ¿O cumplidos? Porque no es lo mismo. A ver, ¿cuántos años tiene de cristiano? No, pues 80. Y caminando con Dios, pues a lo mejor, no sé, 2 o 3. Pero se dice de Enoc, la Biblia dice de Enoc, que caminó 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué bonito, ¿no? Se lee, pero se requiere estar bien consagrado a Dios. Otro ejemplo, Génesis 6. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, con Dios caminó Noé, con Dios. Y nosotros estamos llamados a caminar con Dios. Pero este caminar, hermanos, va relacionado a que nosotros podamos presentarnos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Este caminar, hermano, no se hace solamente con una oración. A ver, ¿cuántos quieren caminar con Dios? Vengan, vamos a orar. No, es de la voluntad. O sea, usted tiene que decidir caminar con Dios todos los días y estar consciente de que si no camina con Dios todos los días, pues algo le va a pasar, ¿no? O sea, si no tomamos en cuenta a Dios, dice la Biblia que el que siembra para su carne,
de su carne segará corrupción, ¿verdad? Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, pero es una vida diaria. Y bueno, estos hombres, Enoc, 300 años. Noé caminó con Dios, construyó el arca en 120 años y fue fiel. Entonces nosotros tenemos que ser fieles todos los días caminando con Dios. Vamos a regresar a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer para poder caminar con el Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Esta palabra conformar significa formar en forma parecida al mundo, y mundo o siglo significa sistema de pensamiento. Entonces, como cristianos no podemos tener el mismo patrón de vida que el mundo tiene o moldear nuestra conducta a la del mundo. Es decir, la vida de un cristiano no es igual a la vida de uno que no es cristiano. Si usted no se diferencia en nada de este mundo, pues quizás todavía ni siquiera nacido de nuevo sea. A pesar de que nosotros ya nos arrepentimos, el mundo va a seguir intentando formar en nosotros lo que es el mundo, el sistema de pensamiento del mundo. Es decir, que para que haya ese cambio o esa vida en el Espíritu, necesitamos nosotros estar en una constante transformación. Y necesitamos nosotros disponer nuestra vida para que sea el Señor el que esté haciendo su obra. Miren, vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. El cristiano, fíjate bien lo que te voy a preguntar. ¿El cristiano puede volverse al mundo? Sí puede, ¿verdad? Si no, no nos estuviera advirtiendo aquí la palabra de Dios. 1 de Pedro 1:14. Sí puede. Entonces, así seas el más santo de la iglesia, ¿verdad? Si te descuidas, vas para atrás. Vas a volver a parecerte a como eras antes. Versículo 14, 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis o no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El cristiano puede aún conformarse a su vida pasada. Por eso es la advertencia. Si eres un matón o una matona, ¿verdad? Puede ser que vuelvas atrás y te vuelva a salir la vieja naturaleza. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero la exhortación aquí es a no conformarnos a este mundo. El profeta Jeremías escribió, bueno, por mandato del Señor, él dijo, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros estamos llamados a no ser como el mundo. Ya nacimos de nuevo, ya nos arrepentimos, pero ahora hay un proceso que tenemos que seguir. Y para empezar tenemos que dejar la vida del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, sin lugar a dudas, te va a querer atrapar. Ahora ya se acerca el Halloween, ¿verdad?
o el Día de Muertos. Y te quieren atrapar por todos lados. Si tienes hijos pequeños, en las escuelas, ¿qué les van a hacer que hagan? ¿Qué les van a dar a hacer? Les van a vestir ¿de qué los visten? Ya ni me acuerdo. ¿De brujos? ¿De brujas? Entonces, ahí está toda ahí está todo el paganismo. Y el mundo quiere que nosotros participemos de sus obras. Pero recuerde usted que cuando no éramos cristianos no veíamos diferencia, ¿verdad que no? Fíjense, desde el inicio, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les dijo: cuando entren a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, no tenemos que hacer lo que ellos hacen. Y si tú tienes hijos pequeños, pues tienes que saber cómo defenderte y cómo defender a tus hijos. Si tú estás inmiscuido en este tipo de actividades, tienes que saber cómo reaccionar. Porque nosotros no nos vamos a hacer al mundo. El mundo tiene que hacerse a nosotros. Amén. Entonces, pues tenemos que tener cuidado. Ahora, no se vaya a los extremos, porque luego hay gente que es extremista. Fíjense que la otra vez, no sé si ya se los platiqué, pero otra vez, pues, la otra vez fuimos yo soy de Chiapas, y me tomé una foto enfrente de una catedral. ¿Ahora eso es pecado? Pues no. Es como si usted va al centro histórico de aquí de Guadalajara y se toma una foto y ahí está la catedral atrás. Entonces un hermano me dijo: hermano, ¿ya te andas regresando al mundo otra vez? Fíjense lo que me dijo. Y yo le dije: sí, ¿cómo ve? Pero yo, pues cotorreándolo, ¿no? ¿Y qué cree que me contestó? Me dijo: hermano, ya se veía venir. Y dije: ¿cómo pues? Digo, ¿qué mal testimonio le he dado o qué? No, pues. Entonces, pues estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, tomarte una foto en una catedral por fuera, y ya de ahí ya dije: no, pues, ¿qué podemos hacer? Pero aquí se trata, o lo que la Biblia habla es de hacer lo que ellos hacen, ¿no? De caer en estos extremos, que miren, el pueblo de Israel cayó una y otra vez. ¿Verdad que con tanta maravilla que el pueblo de Israel vio en el desierto, uno podría pensar, no caerían? Pero dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque es una realidad. Si tú no presentas tu vida como un sacrificio vivo todos los días, te vas a ir enfriando. Nos vamos a ir enfriando, y al rato ni a la iglesia vas a querer venir. Y bueno, dice ahí mismo en Deuteronomio: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar dice, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 9 al 14. Este mundo constantemente tratará de hacernos a su voluntad, y no debemos amoldarnos. ¿Qué convicciones tienes en tu vida? No debes de amoldarte. Y podemos hablar muchas cosas, hermanos, en este aspecto, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformaos viene de una palabra de donde se deriva la palabra metamorfosis. Sino transformaos. Y esta palabra metamorfosis es un poquito diferente a la palabra conforméis. Porque la palabra conforméis habla un poco acerca de las apariencias o de lo externo. Pero la palabra metamorfo o metamorfosis habla de cambiar en otra forma. Y el ejemplo clásico, ¿verdad?, es de cómo es el cambio de ser una larva, la mariposa, a ser mariposa como tal. No tiene nada que ver una cosa, o bueno, en cuanto a apariencia, no tiene nada que ver. Son diferentes, pero también en cuanto a forma, no tiene nada que ver, ¿verdad? Son muy diferentes. Entonces, transformarse significa, dice el diccionario, transformar la naturaleza esencial, o sea, la parte interna. Proceso de cambio total, dice el diccionario, que en el poder de Dios hallará su expresión en un carácter y en la conducta. Entonces, la transformación que Dios quiere en nuestras vidas es total. O sea, no quiere el Señor que nos parezcamos en nada a lo que era nuestra vida anterior. No debemos de permitir que el mundo a nuestro alrededor nos amolde o nos moldee. Más bien debemos de permitir que sea Dios quien forme nuestras mentes, nuestro corazón desde dentro. Y dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta frase, renovación de vuestro entendimiento, según el diccionario Vine, lo define como el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Y en otras palabras, es que antes de ser cristianos, nuestra moral y nuestro espíritu pues estaban totalmente errados, ¿no? Y usted mandaba a sus hijos a la calle y queremos Halloween, ¿verdad? Y hacíamos de todo y la verdad, bueno, al menos lo que yo viví, yo no lo veía mal. Podía ir a un templo católico, entrar, persinarme y todo, ¿verdad? Y yo no lo veía mal. ¿Usted lo veía mal? O sea, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, nuestra mente estaba fuera de Dios. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que amoldarnos a la mente de Dios. El pensamiento de Dios debe de ser nuestro pensamiento. Recuerden un pasaje que dijo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y esto habla de que ya, bueno, el apóstol estaba en un crecimiento tal que su mente estaba regenerada, estaba cambiada, estaba renovada. Entonces, esta renovación tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre nuestras vidas. Y cuando habla acerca de renovar nuestro entendimiento, está hablando de renovar nuestro intelecto. Dios nos hace más inteligentes, ¿verdad? Dice la Biblia que Él hace sabio al sencillo. Y es una realidad. ¿Ya es una realidad en su vida? ¿Sí o no? O por fe, pues. Pero Dios nos hace sabios. Aunque usted no lo crea, Dios nos hace sabios. Su palabra nos va alumbrando. Pues si antes nos drogábamos o teníamos alguna adicción, pues ahora ya no. Si antes fumábamos, pues ahora ya no.
¿Por qué? Porque Dios nos va dando sabiduría y nos enseña que eso está mal, que eso es pecado delante de Él. Y aparte de que es pecado delante de Él, daña nuestro cuerpo. El Señor entonces nos rescata de nuestra vana manera de vivir, pero necesitamos también dejar que Dios renueve nuestra mente por medio de su palabra. Miren, una persona cuando nace de nuevo tiene cierto alumbramiento en su entendimiento, pero lo demás es todo un proceso. O sea, no nace de nuevo y ya tiene el entendimiento y una mente espiritual bien profunda, no. Eso lo vamos desarrollando poco a poco. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, por favor. Aunque una persona cuando nace de nuevo, pues ya está ahí el Espíritu Santo del Señor y le va guiando, le va hablando. Pero necesitamos ir transformándonos cada vez más. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es una petición del apóstol, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren, ¿cómo andan los otros gentiles? Pues bien perdidos. Pero nosotros no debemos de andar igual. Tenemos que andar ya en una nueva vida. Cuando no conocemos a Dios, andábamos en la vanidad de nuestra mente. Es decir, que nos comportábamos según pensábamos que era mejor, según nuestros propios pensamientos. Dice el proverbio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que queríamos hacíamos, lo que pensábamos, eso hacíamos. Ahora, ¿un cristiano puede andar en la vanidad de su mente? Sí, también. Por eso dice el apóstol, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Porque deja ver que en la iglesia de Éfeso todavía había gente que andaba en la vanidad de su mente. Miren, ¿verdad que hacer negocios no es malo? ¿Verdad que no es malo? No. Pero andar pensando nada más en eso, y no piensas en Jesús ni en su obra en la cruz, no piensas en que no solamente la vida no se trata de hacer dinero, la vida se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces una persona que, póngale usted, ya no está pecando como antes pecaba, pero puede ser que su mente está envanecida en sus propios razonamientos. Entonces un cristiano puede andar en la vanidad de su mente nuevamente. ¿Por qué? Porque eso está en el ámbito de la decisión. Tú decides en qué pensar o en qué no pensar. Tú decides en qué ocupar tu mente. La puedes ocupar en puras cosas vanas o la puedes ocupar en Dios. Y esto también no quiere decir que no vas a trabajar, sí, pero siempre vas a estar meditando en Dios. Efesios 4, versículo 18. ¿Cómo teníamos nuestro entendimiento? Entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Miren, sin Cristo nuestro entendimiento estaba entenebrecido. No teníamos un pensamiento correcto o recto delante de Dios. Hoy estaba desayunando. Bueno, fui allí a un puestecito a desayunar. Y habían dos señores que son transportistas. Y estaban jactándose el uno con el otro de cómo robaban al patrón. Y luego decían, no, pues es que ahora ya tenemos otro supervisor y ese supervisor se pone más abusado, pero en otras palabras, ¿no? Y la otra vez anoté 13, no sé qué, pero saqué 15. Y luego se acercó conmigo y me dijo, oye, llevas 15, ¿verdad? Y así. Pero jactándose de sus tranzas. Pero para ellos, ¿verdad que es algo normal?
Entonces, para el mundo, robar es algo normal, engañar a la esposa o al esposo es algo normal, tomar, fumar, drogarse es algo normal, alterar facturas, alterar notas. ¿Y cuántas aplicaciones no le podemos dar a esta frase que teníamos el entendimiento entenebrecido? Alejados, dice la Biblia, ajenos, que significa alejados, apartados de la vida de Dios. Y fíjense esta frase que viene, por la ignorancia que en ellos hay. Miren, siempre nuestra forma de comportarse tiene mucho que ver con lo que pensamos y con lo que conocemos de Dios. Entonces, debido a la ignorancia que en ellos hay, se comportaban de esa manera. Y el apóstol Pablo dijo, yo lo hice por ignorancia, ¿verdad? Muchas cosas hacemos o hacíamos antes de Cristo por ignorancia, pero ahora en Cristo ya no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque tenemos que moldear nuestro pensamiento a la voluntad de Dios. Cuando una persona no cristiana es expuesta al conocimiento de Dios, él o ella debe tomar la decisión de arrepentirse o de seguir en sus caminos entenebrecidos. ¿Qué nos pasó? Creo yo, en su mayoría nos pasó que cuando nos expusieron el Evangelio, tomamos la decisión de caminar o no con Dios, ¿verdad que sí? Y bueno, cuando yo conocí al Señor, empecé a leer el Nuevo Testamento y decía, ¿a poco esto es malo? ¿Y esto también? ¿Y esto también? Y pues me di cuenta que casi toda mi vida era hacer cosas malas, ¿verdad? Pero ahí es donde decidimos. Vamos al versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de maldad. Vivíamos en el mundo, éramos del mundo y actuábamos como el mundo. Mas vosotros no habéis aprendido. Repita conmigo la palabra aprendido. Aprendido. Es algo que, esta palabra significa recibir enseñanza como un alumno. Y aquí es donde viene la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, pero estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué respuesta usted le da al Señor cuando aprende de su palabra? Pues tenemos que corregir. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y bueno, el Señor Jesús vivía en este mundo, pero no era de este mundo, ¿verdad? No actuaba como este mundo. Y nosotros también. Si realmente hemos aprendido de Cristo, no debemos de portarnos igual que este mundo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído, y si en verdad habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, hace unos días platicaba con un hermano recién nacido, y su familia no es creyente. Un hermano recién nacido en la fe, ¿verdad? Su familia no es creyente, pero tuvo un abuelo que era pastor. Y miren, este muchacho, es un joven, recién nació de nuevo y su vida fue cambiada. Fue iluminada por la palabra de Dios. Y pues yo estaba escuchándolo porque lo estaba escuchando y me estaba maravillando de cómo Dios hace la obra, porque Dios hace la obra. Y él estaba recién nacido y estaba con un entendimiento, a pesar de que tiene 5 meses de cristiano, con un entendimiento pues muy claro de quién es Dios. Y hace unos meses, cuando fui allá a la casa de mis papás, había un señor que, pues ya un señor ya mayor, ya con nietos y todo, era alcohólico ese señor. Yo en alguna ocasión que me tocó ir, le compartí, pero fue ya hace muchos años. Y mi mamá me dijo que estaba yendo ya a la iglesia y tenía curiosidad por platicar con él.
Entonces, un señor que no sabe leer, o sea, nunca fue a estudiar, nunca estuvo en la escuela, y me tocó platicar con él. Y llegó ahí a la casa de mis papás y nos sentamos y lo empecé a escuchar y me dio tanto gusto. O sea, cómo Dios alumbra el entendimiento. Este hombre llega a la iglesia, se sienta y escucha la palabra. Y bien atento porque no sabe leer. Entonces, pero fíjese, lo poco que recibe, no es poco en cantidad, en el sentido de que puede estudiar mucho si supiera leer, pero lo poco que él ha recibido a través de las enseñanzas en la iglesia, que tienen 2 o 3 a lo más en la semana, lo ha cambiado. Y es la misma actitud la de este muchacho a la de este señor que no sabe leer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede transformarnos, y cuando realmente estamos siendo enseñados por Dios, Dios va a hacer una obra en nuestras vidas. Entonces, si una persona se arrepiente, nace de nuevo, se vuelve cristiano, no termina todo allí. Hay un proceso de transformación. Es un proceso que apenas está empezando. Vamos a Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esta palabra significa alejar, poner lejos, poner fuera de nuestra vida. Despojaos del viejo hombre o de la vieja naturaleza que está viciada. Esta palabra viciado significa arruinado, moralmente corrompido, de camino a la ruina total, dice el diccionario. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y fíjense lo que viene: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dijimos que esta palabra renovar significa hacer nueva, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Nuestra mente va a ser cambiada y renovada por medio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Miren, allí en Efesios, pero en el capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo oraba de esta manera. Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe que esto es algo que tenemos que pedir siempre? Señor, renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Señor, haz tú la obra en mi vida. Cámbiame, transfórmame por medio de la renovación de mi entendimiento. Leemos, estudiamos la Biblia y oramos: Señor, renueva mi entendimiento. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Sí? Pídeselo, le va a ayudar, va a ser de bendición a su vida. A veces conocemos o hemos conocido cristianos de 40 años, de cristianos, y con el entendimiento bien embotadísimo, bien. Es una situación triste, como dice la palabra, que debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de la leche espiritual. Pero ¿por qué? Porque le pusieron pausa a la renovación del entendimiento. Y esto, hermanos, es algo que todos necesitamos día tras día. Señor, dame más sabiduría. Señor, enséñame a cómo educar a mis hijos, a cómo tratar a mi esposa, dame sabiduría. Señor, quiero entender la Biblia de una forma más clara, de una forma más transparente, que brille en mi ser tu palabra. Si Dios un día te lleva a predicar, que puedas recibir de Dios, ¿verdad? Y miren, hay muchos pasajes en los Salmos, por ejemplo, dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, dice el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, ¿cuánto no necesitamos que Dios
nos siga cambiando, renovando, que podamos tener un entendimiento más profundo de la palabra. Dice ese mismo salmo, pero en otro versículo dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. ¿Es correcto? Pero nosotros tenemos que buscar esa verdad. Es decir, tenemos que meternos en la palabra de Dios y pedirle al Señor que Él nos esté iluminando, nos esté mostrando su palabra día tras día. Hay muchos problemas, hermanos, que a veces no sabemos cómo solucionarlos, pero si Dios nos da la sabiduría que está en su palabra, entonces vamos a poder. Vas a poder, hermano, hermana, vas a poder aconsejar a otras personas. Van a venir a ti: oye, ¿me puedes dar un consejo? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué pasó? Mira, y los vas a dejar más confundidos, ¿no? No, tienes que darles la palabra, pero tú tienes que pedirle a Dios, ¿verdad? Alguna hermana puede ir con otra hermana y oye, ¿me das un consejo? Digo, ¿qué pasa? Mira que tengo esta situación. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Pero eso está al alcance de ti, de mí. Tenemos que pedirle a Dios. Vean el versículo 18, Efesios 1:18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren, el apóstol Pablo hacía esta oración, esta petición. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le abre el entendimiento a una persona, es más fácil trabajar con ella. Entonces, la oración de todo pastor debe de ser: ábreles el entendimiento a los hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí el apóstol oraba de una forma bien sabia, porque se ocupa que la iglesia tenga el entendimiento abierto a la palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Dios nos puede dar más, nos puede mostrar todo lo que Él tiene para nosotros. Por último, dice un salmo: la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, y esto es lo que nos toca, ¿no? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, y te rogamos, te ruego, Señor, que alumbres los ojos de mi entendimiento, Señor. Te ruego, Señor, que derrames sobre mí y sobre cada uno de mis hermanos tu sabiduría, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tú renueves nuestro entendimiento día tras día. Día tras día, Señor. Haz tú la obra en nosotros, Señor, que podamos crecer, que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprobar que tu voluntad es agradable y perfecta. Que podamos comprobar que todo lo que tú haces es para nuestro bien y que tú siempre tienes planes, propósitos para nuestras vidas que son buenos, Señor, que es lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.